Amigos de Start México, qué bueno que continúan con nosotros en nuestras transmisiones. Y en esta ocasión estamos transmitiendo desde el INADEM y nos acompaña el doctor Rolando Subirán. Rolando, bienvenido. Platícanos un poquito de esta posición que estás teniendo en el INADEM y cuál es tu proyección. Muchas gracias, la verdad es que agradezco mucho que hayan venido aquí, bienvenidos al instituto. Quizá importante mencionar que el Instituto Nacional del Emprendedor no únicamente atiende al emprendedor, ¿no? Tiene que ver con algo que comentamos inclusive antes de comenzar esta plática, tiene que ver con el hecho de que el emprendedor o el concepto de emprender es algo relativamente nuevo en el léxico de México. Claro. Anteriormente se platicaba mucho de la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa. De hecho, había una subsecretaría que tendía a la MIPYME y correspondía a ciertas áreas, pues atender la compra de maquinaria y equipo de algunas empresas, el desarrollo de esas empresas para que se fueran integrando a ciertas cadenas, etcétera, etcétera. Y a medida que va evolucionando el concepto de transformar lo que es una MIPYME allá el concepto de emprender, que tiene que ver, es completamente distinto. Claro. Pues necesitas un vehículo que responda a esa necesidad. Así ¿no? es. Y entonces el INADEM es la construcción de este concepto del emprendedor, ya no únicamente como una empresa, sino desde el proceso de tener una idea, cómo estructurarla, cómo echarla a volar, si fracasas o no, cómo responder ese mecanismo y posteriormente qué hay en ese entorno o en ese ecosistema que me pueda ayudar a mí en esa idea a convertirla en una MIPYME y posteriormente ver de qué manera desarrollarme como micro, pequeño, mediano. Y es por eso que el INADEM tiene 4 grandes áreas. Una de ellas atiende al emprendedor, otro atiende la necesidad de ese emprendedor de conseguir recursos o financiamiento, otra de ellas atiende a la empresa más pequeña que tiene que ver con la economía tradicional, y esta área en la que te encuentras ahora es el área que atiende los sectores estratégicos y el desarrollo regional. Dígase, ¿cuáles son las prioridades que tiene este país en materia de poder alinear el desarrollo productivo de ciertas industrias con el incremento de la productividad? Ahora, es importante el tema de productividad. Se ha hablado muchísimo en México sobre el indicador de productividad y la rentabilidad. Y creo que la tecnología ha abierto mucho este campo con la apertura del conocimiento. Ya cada vez más personas tienen la posibilidad de acceder a información, ya sea a través de plataformas MOOC o simplemente a través de toda la cantidad de información que hay en redes sociales al respecto de temas de innovación. Y hemos encontrado jóvenes, muy jóvenes o gente que no tiene a lo mejor toda la trascendencia académica generando innovación. Claro. No, bien, realmente yo creo que existe todavía un misticismo sobre la palabra productividad. A lo mejor la gente se llega a complicar o confundir un poco con qué es ser más productivo y dicen, es que México tiene un rezago en productividad y si agregamos el crecimiento agregado en los últimos 20 años, pues decrece al 0.7%. Entonces tenemos un problema de cómo democratizar la productividad, que es justo uno de los ejes que este gobierno ha impulsado. Al final del día la productividad es la capacidad de hacer más con menos. Así es. Ser más eficiente en la utilización de recursos, ya sean materiales, humanos o tecnológicos. Entonces, pues el incorporar nuevas tecnologías nos permite, pues de esa manera, tener mayor acceso, mayor penetración y tener un impacto mayor en la productividad. Oye, y ya entrando en materia de lo que viene próximamente, que es uno de los grandes eventos o el más grande evento que tiene INADEM, Semana del Emprendedor, ha sido sorprendente lo que se ha hecho año con año. ¿Cuál es la visión que trae Semana del Emprendedor en esta emisión? Mira, yo creo que todo evento, todo suceso, en este caso la Semana del Emprendedor, tiene que recargarse en diversos pilares. Uno de ellos es estructural y el otro es motivado coyunturalmente. Estructuralmente yo te diría, el INADEM ha logrado posicionar el evento que es la Semana Nacional del Emprendedor como el marco donde se desarrolla a cabo toda esta oferta de servicios del ecosistema emprendedor y se ha convertido en el evento más representativo de toda América Latina, pues donde tuvimos más de 150,000 asistentes el año pasado, como ya se conoció y se dio a conocer. Sin embargo, también se requiere ser capaz de adaptarse a la coyuntura en la cual estamos viviendo. Y si bien es cierto, vivimos en un entorno de alta volatilidad a nivel internacional, no únicamente que afectan ciertos sectores, sino que
coyunturas políticas globales e internacionales afectan la forma en la que se está conduciendo la actividad económica de este país. Claro. Y en respuesta a esa coyuntura que podría llevar a cabo un escenario donde se está replanteando una renegociación de condiciones de tratados de libre comercio, como puede ser el Telecán, como se está explorando la necesidad de diversificar diferentes cadenas de valor para poder acceder a nuevos mercados, pues obviamente la Semana del Emprendedor en este año y en esta edición empieza a tomar esa relevancia. Entonces, el eje central de la Semana de Emprendedor 2017 tiene que ver justo con la tecnología. Y de qué manera esta tecnología viene evolucionando en ciertas revoluciones industriales, en este caso la cuarta revolución industrial, la famosa manufactura 4.0, como bien dice Alemania en su nuevo eslogan de desarrollo tecnológico, o como bien las industrias del futuro, se refieren en algunos momentos, de qué manera estos impactan a la vida productiva. Y por otro lado, otro matiz transversal que es muy importante, que es de qué manera incorporar a la mujer en el ámbito de emprendimiento como uno de sus eslabones más importantes en la cadena de productividad nacional. Más bien es como reconocerla, porque ha estado incorporada desde hace tiempo y ha tenido resultados muy importantes. Pero, ¿a qué consideras que se ha debido ese rezago en el reconocimiento de la labor de la mujer en el emprendimiento? Mira, la realidad, no, como tú bien lo dices, no tiene que ver con que no exista. Y ahorita te voy a hacer alusión a otro concepto, que es el emprendimiento, es uno de las nuevas líneas que vamos a sacar este año, que es el emprendimiento, nos vamos a llamar de 50 plus, o el emprendimiento de 50 o más. Son eslabones que ya existen, sin embargo, no han existido los suficientes mecanismos de apoyo para poder fomentar que haya una verdadera equidad, ¿no? Y igualdad de circunstancias para poder fomentar estos nuevos diseños de emprendimiento, ¿no? Como de la misma manera, en el emprendimiento, vamos a llamarlo los famosos late bloomers, o aquel emprendedor de 50 o más, siempre ha existido. Y es una premisa equivocada el partir desde el punto de partida de decir que los emprendedores tienen que ser jóvenes. Inclusive muchas de las grandes empresas se han formado a partir de sus fundadores, de gente que tiene más de 47 años en adelante. Mucha gente habla de Mark Zuckerberg, pero no mucha gente ya hace referencia ahorita a Mary Kay, ¿no? O hace alusión a McDonald's o a IBM, que se fundó con una persona de los 63 años de edad. O algo más simple como Kentucky Fried Chicken, ¿no? Exactamente. Bueno, estos diversos modelos estamos viendo de qué manera incorporarlos en este gran eje transversal, utilizando la tecnología como un habilitador. Y déjame, te doy una referencia que quizá ilustra mucho el punto. El proceso de renegociación de condiciones de Telecán, desde cierta óptica, partía bajo un argumento de Estados Unidos, donde decían que México, quizá por costos de capital humano o por migración, podría llegar a afectar la base productiva de empleos en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a una reciente publicación del Peterson Institute, te hace referencia a que en los últimos años del 100% de toda la pérdida de empleos que ha tenido Estados Unidos, más del 87% de estos se deben principalmente a cambio tecnológico. Claro. Entonces eso te habla mucho, te dice... Bueno, ahí tenemos de intermediario a un presidente muy controversial que lo que busca es hacer polémica de cualquier evento y no se remite a las raíces como lo que tú estás comentando. O sea, la estadística real es un proceso de evolución y tecnificación y incorporación de tecnología digital que está desplazando no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, a este sector laboral que tenía la parte más cómoda de la oferta laboral, que como bien comentas es la más fácil de sustituir por tecnología. Que realmente es algo a lo que México tiene que tener la capacidad de poder adelantarse a esa curva de disrupción tecnológica y decir de qué manera capitalizamos ahora que tenemos una industria sólida, posicionada, con la capacidad ahora de explorar nuevos mercados, de qué manera capitalizamos estas tecnologías para ser más eficientes en nuestra utilización de recursos y poder generar economías de escala, bueno, de un lado, y por el otro lado generar eficiencias que nos permitan ser más productivos y competitivos en un entorno global, que al final del día es lo que queremos, ¿no? Claro, y entonces ahora los departamentos de innovación se van a volver la pieza medular de las empresas, ¿no? Como antes en algunos momentos fueron el departamento de contabilidad, en otros momentos el departamento de administración. Creo que ahora el departamento de innovación tecnológica va a ser el que va a ser un diferenciador muy importante dentro de las empresas. Y que lo comentábamos hace rato también con el concepto que discutimos de capitalismo creativo. Claro. ¿No? Que ya el futuro también nos empieza a apuntar hacia la necesidad de empezar a
encontrar ya esos puestos o esas áreas de oportunidad dentro de la cadena de productividad de una empresa o de valor agregado, cuáles son aquellos puestos que pudieran ser reemplazados por tecnología y cuáles son aquellos que toman una relevancia más importante en el entorno de crear, diseñar y agregar valor, no en el proceso, sino en el producto o en el bien final que vas a entregar. Y en cuanto a la participación de los estados del país, ¿cómo estás viendo el emprendimiento? No nada más en la capital o en los grandes centros que ya conocemos como Guadalajara y Monterrey, sino tú que tienes el termómetro de la nación, ¿cómo ves el emprendimiento? Mira, yo creo que es importante visualizar que México también existe en diversas etapas de desarrollo, ¿no? Y hay ciertos estudios que comprueban que México tiene desde lo más desarrollado en tecnología, en capacidad productiva y en valores logísticos de competitividad laboral, y hay ciertas áreas que tienen una gran área de oportunidad de crecimiento en ciertos sectores que todavía no están maduros. Entonces yo tendría que partir del país en torno a sus sectores vocacionales. Okay. México tiene una gran industria que está desarrollando el sector agroindustrial, que está desarrollando ventajas competitivas para poder integrarse y eslabonarse ciertos proveedores a cadenas de valor. De hecho, estuvimos en Zagarpa en algunos eventos y ahí conocimos a algunos. Bueno, por ejemplo, yo te puedo dar algunas áreas de oportunidad para no solo hablar también de lo que estamos en desarrollo, sino cuáles son las grandes áreas de oportunidad. El sector hotelero en Quintana Roo, para darte un ejemplo. En el sector todo un tema. En el sector agroindustria. Todavía el 70% de la agroindustria o de los alimentos que se producen y se comercializan en las cadenas hoteleras, la mayor parte sigue siendo producto importado. Tú digas, ¿por qué entonces no hemos logrado desarrollar la capacidad productiva para que se pueda eslabonar e integrarse los productores nacionales a esa cadena de valor que quizá responde a una necesidad de corporativos globales y no necesariamente a un tema de la calidad del producto de México? Entonces, esos eslabones que se están empezando a trabajar y que ya hay iniciativas muy bien orientadas a eso, pues responde a la necesidad de decir, tenemos el área de oportunidad, tenemos el eslabón en la cadena y tenemos el producto, hay que encadenar. Mucha gente habla sobre el sector automotriz, ¿no? Como México se ha posicionado en el sector automotriz como uno de los principales productores y exportadores a nivel global, pero también México ha hecho grandes desarrollos en otros sectores como el sector farma, como el sector aeroespacial, el sector textilero y manufacturero. Bueno, ahí tenemos toda una tradición, ¿no? Y es importante decir que no todos los estados pueden migrar de un sector textilero a un sector aeroespacial en un año, ¿no? Y por eso existe un famoso estudio que es la metodología de Ricardo Hausmann, que lo tiene el Atlas de Complejidad Económica que publicó la Secretaría de Hacienda, donde te mide justo el índice o el riesgo de trasladarte de un sector a otro, ¿no? Se están haciendo algunos, estás comentando que hay algunos procesos ya de eslabonar estas cadenas. INADEM en lo particular está buscando que también los emprendedores se incorporen en estos procesos productivos que están abiertos. Completamente, mira, y responde también, ligándolo a la Semana del Emprendedor, responde a esta necesidad coyuntural y esta necesidad estructural. Estructuralmente el INADEM tiene diversos vehículos, 14 de ellos este año, que atienden diferentes necesidades y apoyan al emprendedor o al empresario en diversas etapas de su desarrollo productivo. Sin embargo, debido a toda esta coyuntura global que platicamos hace rato, se tomó la decisión de reestructurar el INADEM para poderlo alinear a la coyuntura a la que estamos viviendo. Y cerca del 45% del presupuesto de este 2017 vino reorientado justo a responder a la necesidad de fortalecer cadenas productivas y de fortalecer la base nacional productiva de este país, orientado a 3 grandes prioridades. Una de ellas, compra de maquinaria y equipo para incrementar oferta de producción y poder ser más productivos. 2, certificaciones de alta especialidad para poder acceder a nuevas cadenas. Y 3, diversificación de mercados, no únicamente externos, sino el mercado interno también. Claro. Existe esa gran concepción quizá errónea de que al diversificar el mercado tiene que irse uno al extranjero. Sí, ¿no? Y no necesariamente, el mercado interno también se puede diversificar y uno puede capitalizar diversas ventajas regionales competitivas de logística. Como lo que comentabas ahorita de la industria hotelera y así tantas otras industrias. Creo que es un tema de conexión. También platicábamos al respecto del aprovechamiento de activos. ¿Hay alguna estrategia que se esté llevando a cabo en INADEM para todas esas empresas que están
pues, a la mitad o a menos de la mitad de su capacidad productiva, de que incorporen innovación y permitan el acceso a nuevos actores en el mercado que los hagan crecer y no necesariamente que se vuelvan su competencia? Mira, aquí tenemos que responder quizá a dos líneas de acción que tienen que ver y responden con las competencias estructurales del gobierno y de la administración pública, tanto federal como estatal. Hay ciertas acciones o prioridades que son líneas estratégicas que la federación como proyecto nacional está tratando de impulsar. Y existen los sectores estratégicos de este país orientados con ciertas agendas sectoriales que impulsa la Subsecretaría de Industria y Comercio, donde se han identificado ciertas prioridades, ciertos eslabones, y hay iniciativas a su vez impulsadas por la federación que responden a estas necesidades. Sin embargo, la necesidad gradual de ir descentralizando las competencias federales a que las regiones y las localidades puedan identificar sus ventajas competitivas y actuar en cuanto a ellas, se vuelve cada vez más importante y más relevante. Si te fijas en el gran debate del desarrollo regional y de la geografía económica, ya no se habla de países. Antes hablaba de ciudades y de estados, ahora se habla de regiones. Y por eso la clusterización toma tanta relevancia. Yo ya cuando visualizo el sector automotriz, ya no estoy viendo San Luis Potosí, Aguascalientes, y ya no estoy viendo separado Guanajuato con Nuevo León y con Coahuila. Ya ves todo un corredor que inclusive llega hacia Estados Unidos por la producción, por ejemplo, de las Tacomas de Toyota hacia el clúster de Houston, va subiendo a la parte de San Antonio, Houston, y si te sigues, empieza a tocar el corredor de Chattanooga, Georgia, y llegas hasta Detroit, que quizá Detroit ya se está volviendo cada vez menos relevante en cuanto a la necesidad de integración regional. Eso es algo que considero que las empresas tradicionales que no incorporen este factor tecnológico y este factor de innovación, les va a pasar tanto como a las regiones. Digo, ya vimos a Ford siendo rebasada por Tesla, ¿no?, en cuanto a su valoración como empresa. Pero de esta misma forma, todo el esfuerzo que se está teniendo y que se va a tener evidencia en Semana del Emprendedor es justo para esta conectividad, regionalización y apoyo de los factores críticos que realmente detonen el ecosistema, porque como lo hemos visto ya en el programa y me imagino que tú desde toda tu trayectoria también lo has visto, todo ya está dado. Las condiciones están dadas, están los recursos, están todo lo que se necesita. Simplemente hay una cuestión de conexión o reestructura para que esto se vuelva algo que no podemos imaginar ahorita. ¿Por qué fue tan relevante la Semana del Emprendedor? ¿Por qué ha crecido tanto? Y responde mucho justo a tu pregunta o a tu comentario. La Semana del Emprendedor, a mi consideración, ha sido un éxito porque ha logrado mapear a este ecosistema del emprendedor y este ecosistema de redes y puntos, y ha logrado concentrarlos en un foro o en una sede donde puede llegar el usuario, potencial beneficiario, a explorar no únicamente qué servicios desde el gobierno. Claro, ¿no? Y ya no es nada más una feria donde vas a ver ahí los 3 stands, a ver qué te ofrecen o qué te venden las tarjetas de crédito, sino que realmente puedes tener esa interacción con todo el ecosistema y ver qué puedes extraer para poder beneficiarte a ti como empresario, emprendedor o como aliado o como el famoso nuevo concepto que empieza el intrapreneur, ¿no? Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia quizá toral del año pasado a este? Tiene que ver con la experiencia del usuario y el perfil. Anteriormente la Semana del Emprendedor se estructuraba en cuanto a ecosistemas. Había ciertos ecosistemas, el ecosistema de innovación, el de financiamiento, el de sectores estratégicos, un festival de emprendimiento, y cada quien iba, digamos, explorando cada uno de estos ecosistemas y extrayendo lo que más les conviene o lo que más se quieren llevar de la semana. Claro. Este año lo vamos a estructurar en cuanto a perfiles de usuario y la experiencia del usuario de acuerdo a tu perfil, sin ser restrictivo. Entonces, yo te voy a perfilar desde tu registro como un estudiante, o te voy a perfilar como un inversionista, o te voy a perfilar como un empresario. Y yo te voy a generar una recomendación que vamos a llamar el Emprendetour. Como cuando vas a un museo y te dan tu folleto y dicen, si tienes 1 hora, te recomiendo estas 3 galerías. Pero si tienes 2 días, te recomiendo el tour completo.
y va a venir la recomendación de acuerdo a tu perfil de usuario para que maximices tu experiencia. Oye, eso está súper bien porque, bueno, en otras emisiones lo que sí veíamos es que la gente andaba un poco perdida, o sea, decían esto es gigantesco, hay de todo, no sé a dónde ir, no tengo claro, y yo sí sentía que se quedaba mucho en el tintero para la gente que asistía, o sea, sí veían la magnitud, sí veían el alcance, sí veían todos estos factores, pero se iban con sus goodies y realmente no tenían salvo los que hacían su chamba antes, que son muy pocos, de revisar quiénes son los ponentes, qué va a haber, hacían ellos su propia agenda, pero como dices, para la mayoría de la gente era llegar a ver qué encontraba, y si de entrada les van a ofrecer este mapa, en donde van a poder tener una ruta de recomendación, como dices, que no es restrictiva, pero sí es, oye, si vas a estar ahí para tu perfil, para lo que tú estás buscando, estos son los must a los que tienes que estar, y lo demás, pues ahí está para ti, ¿no? Exactamente, y no quiere decir que no puedas ir a ver una conferencia de alguien más, o no quiere decir que no puedas ir a cierta área. Simplemente te fortalece un poquito el hecho de decir, vamos a maximizar tu experiencia como usuario para que puedas tener una mejor experiencia, ¿no? Entonces, es uno de los principales cambios que se va a tener. Oye, y futureando, ahora que está tan de moda, ¿qué proyección tienes del instituto hacia adelante? O sea, ¿cómo lo ves? Mira, yo soy fiel amante del emprendimiento. No creo que se tiene que fracasar múltiples ocasiones. Creo que necesitas darte con pared, echarte para abajo, para arriba, tienes que echarle para todos lados. ¿Qué creo y qué veo? Veo que en estos últimos años se ha logrado posicionar una institución que realmente apoya al emprendedor. Eso no me queda ni la menor duda que ya se logró posicionar un instituto que sí tiene ese alcance. Ahora, ¿qué siento también? Siento que estamos completamente rebasados en cuanto a la demanda y esa necesidad aspiracional de emprender. Para darte un ejemplo, para poder atender la demanda del año anterior de proyectos aprobados en el instituto necesitaríamos 17 mil millones de pesos más de lo que se contó de presupuesto. Entonces, ¿qué veo que este instituto tiene la capacidad? Tiene la capacidad de hacer justamente un scale-up. Tiene la capacidad de poderse posicionar ya no únicamente como un instituto nacional, sino como un instituto que tenga sedes regionales y que cada estado capitalice sus vocaciones productivas, que comprometa recursos y que articule una red de apoyo real al emprendedor. El principal reto que existía en este país previo al INADEM era que había miles de servicios que apoyaban al emprendedor en múltiples dependencias, en múltiples programas, que había cruces sectoriales entre lo que hacía Sedesol y lo que hacía Economía y lo que hacía Zagarpa, y había una dispersión completa. Y lo que se logró hacer es mapear este ecosistema, mapear estos apoyos, concentrarlos en un solo lugar y dar un punto de partida para decir, bueno, en base a un benchmark global de qué está haciendo los mejores países en la vanguardia de emprendimiento, cómo adoptamos eso y cómo empezamos a moverle el agua. Yo creo que ese es un buen punto de partida. ¿Qué sigue? Pues obviamente esas grandes áreas de oportunidad que hay en México, en cuanto que tenemos muchos contrastes, pues se tienen que atender en diferentes pasos de estas famosas revoluciones industriales, ¿no? Claro. Hay Méxicos que están en la primera revolución industrial, hay Méxicos que están en la segunda y hay Méxicos que están entrando a la cuarta. Eso me queda también claro. Así ¿no? es. Entonces, esa sería mi visión a futurear, ¿no? Me gustaría ser como Francia, ¿no? Perfecto. Francia, de hecho, mucha colaboración que ha hecho ahorita con el nuevo gobierno. Ahorita se acaba de refrendar el Consejo Estratégico México-Francia, y Francia está haciendo grandes cosas en emprendimiento que México puede lograr capitalizar en estos nuevos partnerships, ¿no? Algo ya para empezar a concluir, ¿qué le pedirías a la gente que nos escucha, o que quisiera asistir a la Semana de Emprendedor? ¿Cuál sería tu recomendación o a quién invitarías? Mira, mi principal recomendación es que la Semana del Emprendedor existe para todos y no es nada más para el empresario que está echando a volar la idea. No, puede ser un estudiante de prepa que quieres ver qué está pasando en el entorno para poder echar a volar un negocio, como puede ser una persona que trabaja en una tlapalería o tiene una miscelánea y quiere ver de qué manera poder competir contra las grandes cadenas de autoservicio, o puede ser un gran disruptor que tiene una gran idea y que no sabe ni cómo empezar a obtener financiamiento,
¿no? Entonces, realmente el abanico es muy grande. ¿Qué es lo que te diría? Los apoyos existen. No se otorgan en base a necesidad, se otorgan en base a mérito y a competitividad, que es la diferencia quizá de programas de asistencia social. El INADEM y la Secretaría de Economía apoyan proyectos productivos en base a la competitividad y en base al impacto que esto va a tener en la productividad de este país. Entonces, sí existen los apoyos, hay que tener buenas ideas y el INADEM te permite a través de la Semana del Emprendedor justamente este espacio para que puedas autodescubrir lo que quieres poder echar a volar o hacer tus sueños realidad, ¿no? En ese sentido. Y en cuanto a los fondos, ¿qué les dirías? ¿Van a estar todos en la Semana del Emprendedor? ¿O la gente que esté buscando generar este tipo de fondos van a participar o que se acerquen al instituto? ¿Cómo estás operando con ellos? Mira, yo lo que siempre les digo es que aplicar al INADEM es como aplicar a una muy buena universidad. No es un tema que te levantas un día y dices, se me ocurrió la idea, déjame ver cómo le saco lana al INADEM para echarlo a volar. Requiere planeación, preparación, requiere por lo menos un año. Yo recomiendo un año de preparación previa para poder estructurar muy bien. ¿Dónde se pueden preparar? Mira, existen diversos canales. La realidad es que el instituto siempre ha sido el canal central, donde llega gran parte de las peticiones de información. Pero la realidad es que no tienes que venir a la capital, no tienes que venir a la Ciudad de México para tener una reunión en INADEM. Tienes varios puntos, como pueden ser las secretarías de desarrollo económico en las entidades, en los estados. Puedes ir a través de las delegaciones federales en cada estado para conseguir información. Y sumándonos a la plataforma de la revolución digital, pues la realidad es que los tutoriales del INADEM son tutoriales bastante accesibles que te permiten de una manera bastante económica el poder tener el acceso a todos los servicios y los programas que hay. Además de aquí en la ciudad, ¿cada secretaría tiene su persona indicada para INADEM? Por lo general, se da en todos los estados. Todos los estados tienen una secretaría o de economía o de fomento o de desarrollo económico, tienen varios nombres, pero por lo general es la dependencia a cargo de la actividad económica, tiene un convenio normativo que suscribe con el instituto cada año y se designa a una persona, a una institución, ya sea espejo, algún fideicomiso o alguna estructura que responda normativamente a los programas del instituto. Entonces la respuesta es sí. Cada estado tiene un vínculo para poder ofrecer y ofertar todos los programas del instituto. Y además, si tienen duda, pues está toda la evidencia que hemos generado durante 2 temporadas en el programa de gente que se ha acercado al INADEM y que ha generado resultados, de gente que ha generado resultados y después se ha acercado al INADEM. Entonces, creo que tenemos esa área en común en donde le damos a la gente la oportunidad de que pueda llegar la información a donde normalmente la gente no tiene acceso, ¿no? Porque a veces pensamos que, como dices, la plataforma tecnológica pues sí está buenísima y cualquiera puede tener acceso, pero ¿qué tanta gente realmente conoce lo que significa? La gente le dices plataforma tecnológica y piensan que es una hidra de 3 cabezas, claro, y no entra, ¿no? Entonces, qué bueno que esté esto. ¿Algún comentario final que tú quieras compartir con la audiencia al respecto de hacia dónde vamos? Mira, yo creo que es muy importante dejar patente que vamos por un muy buen camino. Mucha gente habla, yo cuando platico, tengo muchas conversaciones con gente sobre el emprendimiento en este país y dicen, es que Colombia, es que Chile está desarrollando grandes cosas. Sí lo están haciendo, pero México está muy por enfrente de muchas de las iniciativas de ellos. Tal es así que nos han invitado varias veces. Yo estuve en Colombia hace poco participando en un foro de emprendimiento y de regionalización, y lo principal que me pude llevar de ahí, los comentarios que pude responder es cómo lograron estructurar un mecanismo de apoyo al emprendedor tan grande, tan rápido. Entonces, yo me lo llevo eso y digo, pues ¿sabes qué? Quizá no somos profetas en nuestra propia tierra, como todo. Exacto. Eso, y quizá tratamos de decir que siempre el pasto está más verde en el otro lado, pero en el caso del emprendedor sí existen ya mecanismos. ¿Estamos donde queremos estar? Pues obviamente no, nos gustaría estar muchísimo más adelante y me encantaría tener no 17,000 millones de pesos más, me encantaría tener 25,000 millones de pesos más para poder atender todos los proyectos aprobados. Claro. ¿No? Entonces ni siquiera digamos de la demanda cautiva. Obviamente eso es aspiracional, pero de que México tiene una gran inercia y una gran cultura emprendedora y una vocación para desarrollar y crear grande, la tiene. Entonces eso me da pues mucha satisfacción hacia cómo va México hacia el futuro, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias. No, Gracias por acompañarnos. Por favor. Y esperamos verte más seguido en este tipo de cortos que hacemos y en la siguiente temporada que esperamos salga pronto. No, por favor, te lo agradezco y obviamente extenderles a ustedes también una invitación. Si quieren transmitir desde la semana, podemos hacer algunos foros, programas, transmisiones dinámicas para incorporar pues obviamente la audiencia que quizá no puede participar de manera directa, pero puede de manera o por streaming o a través de los programas, ¿no? Seguro haremos algo. Ahorita nos sentamos a platicar después de esto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Amigos, ya lo saben, aún seguimos generando este tipo de spots y este tipo de charlas, preparándonos para la siguiente temporada. Así que estén al pendiente de nuestras redes sociales, porque siempre tenemos algo que ofrecer. Seguimos adelante.